Estamos en la parashá de Masei. Vamos a ver primero un pequeño resumen. Es la última parashá del libro Bamidbar, ¿sí? Terminamos el Shabbat Hazak. Shabbat pasado fue Shabbat Neborjim. Este año este Shabbat es Shabbat Hazak. El próximo Shabbat es Shabbat Tisha B'Av B'ezrat Hashem, que se va a empujar porque viene Mashiach y se empuja ya al ayuno. Bueno, se cuenta la recapitulación de todos los viajes que hicieron el pueblo de Israel durante su estadía en el desierto. Los 40 años hicieron 42 viajes, estaciones, ¿sí? Cuando están llegando a la tierra de Israel, Hashem ordena a los que sean expulsados los Cananim y que se destruya toda la idolatría que existe en las tierras de Israel. Es una mitzvah destruir los altares, las imágenes, todas las cosas. Y se advierte a los Yudim que si no acatan esto y se mezclan con las costumbres de los Knanim, van a sufrir cosas malas y van a ser exiliados. No sé si les suena, tipo, se ve que hay alguna cosa ahí que pasó. Se reparte según el sorteo de los territorios, que ya se habían hablado, los límites de la tierra de Israel para allá anteriores. Se describen las fronteras de la tierra de Israel. Se establece que las tribus de los Levim van a tener 48 ciudades que son para los Levim. Dentro de ellas 48 había 6 que son ciudades de refugio. Mira, 3 dentro de Israel y 3 fuera de Israel. 6 se relaciona, es así, me comentaron, 6 como 6 de los de las ciudades de los Levim. 6 de la ciudad de refugio. Bueno, y 42. Shema Israel son 6. Después viene hasta hasta el final son 42. ¡Wow! Muy bueno. Shema Israel son 6, no 42. Muy bueno. Que la ciudad de refugio era, como es sabido, la persona que mató de manera no intencional, inintencionado, no planificado o alevoso, tenía que escaparse a la ciudad de refugio y quedarse ahí hasta que muere el Kohen Gadol, y si salía de la ciudad el familiar directo, cercano de la persona que él asesinó por error, tenía permiso de matarlo. Para preservar el patrimonio de las tribus de Tzlofhad, como dijimos en la parashá, varias parashot anteriores, que se le concedió territorio a las hijas de Tzlofhad, acá se les ordenó que se casen entre la misma tribu. No podían casarse con otras personas de otras tribus para que no se pierdan el territorio que tenían, ¿no? Con personas importantes. Sí, eran Tzadkaniot, las cuatro hijas de Tzlofhad. Ahí terminó, esa es la parashá, y ahí terminó el Sefer Bamidbar. Ahora, otra cosa que traje muy importante, estamos en las 3 semanas y una costumbre la costumbre más importante que hay de estas 3 semanas que el Rebbe dijo es estudiar alajot sobre el Bet HaMikdash. El Rebbe dijo, es cierto que estamos en un momento de recuerdo, de añoranza, de tristeza por la destrucción del Bet HaMikdash, pero quedarse llorando y de manos cruzadas no hace nada. Está bien, hay que hacer y respetar como se debe, pero siempre en temas de Abelut. Esto lo dijo el rabino Forkash acá cerca de Amshur. El papá. El Ikutiel Forkash, él da todos los lunes a las 8:30. Yo generalmente salgo de ese rollo. ¿Da también su bien para mujeres? También, pero no sé bien qué día, pero sí da también. Sí. Y él dice que en el tema de Abelut hacemos, pero lo justo y necesario. No es que somos ultra estrictos con el tema de Abelut. Y lo que sí, como que esa es la orientación, ¿no?, del Hasidut. Hasidut dice, no te ocupes de la oscuridad, sino ocupate de la luz. Entonces nosotros, ¿qué nos hacemos hincapié ahora? En estudiar a la Jot del Bet HaMikdash, en hacer Siyum Masejet, en aumentar en mitzvot, en aumentar de alegría de mitzvah, y eso es lo que contrarresta el momento de las 3 semanas de la destrucción del Bet HaMikdash.
Sí, entonces vamos a ver un par de alajot. Una persona que trajo todas las alajot que existen en la Torah, que es el sabio muy grande, que es el Rambam. El Rambam trajo un libro Mishneh Torah, trajo todas las alajot, y en ella no podían faltar obviamente las alajot Beta Bejirá, de la casa elegida de Hashem, que ahí cuenta todos los detalles de la construcción y de la mitzvah de construir una casa para Hashem. Entonces primero empieza el primer capítulo de alajot Beta Bejirá, empieza que es una mitzvah hacer una casa para Hashem, un lugar donde se ofrendan korbanot y donde se festejen las 3 fiestas todos los años. Yo ya regalé, muy bien. Porque está escrito de Azul y Mikdash, es una mitzvah positiva, dice el Rambam, me van a hacer un santuario. Y se explica en la Torá que es una continuidad. ¿Qué quiere decir? Tanto el santuario que construyó Moshe, tanto lo que se construyeron en el Shiloh, y después en Gibón, en todos los lugares que hubo Mishkan, y después el Bet HaMikdash en Jerusalén, es todo parte de la misma mitzvah, la mitzvah de construir una casa para allá, que tiene que tener una casa para la menujá y la najalá, para el descanso y la herencia. La herencia es el Jerusalén. En el momento en que entraron a la tierra de Israel, se construyó el templo del Mishkan en Gilgal, y estuvo ahí 24 años, hasta que se conquistó toda la tierra de Israel. De ahí pasaron a Shiloh, que estuvo 369 años. Y en Shiloh ahí murió Eli Cohen, se destruyó, y fueron a Nov, el próximo fue Nov, y cuando murió Shmuel se destruyó Nov. Y después de Shmuel pasaron a Givón, y de Givón el Bet Alalmin, el Bet HaMikdash, que construyó Shlomo, ¿no? David quiso empezar, lo terminó en la práctica Shlomo Amelech construyó el Bet HaMikdash. En el momento que se construyó el Bet HaMikdash en Jerusalén, se prohibieron todas las construcciones, otros santuarios fuera de Jerusalén. No era como anteriormente, que de hecho la parashá nuestra dice, ¿no?, que hubo 42 viajes, y después de que recibimos la Torá en Sinai, ¿cuál es a ver si Joreb, ¿cómo lo nombran? Pero ¿cómo lo nombran en los viajes? Midbar Sin. En Midbar Sin, después de que en Midbar Sin recibimos la Torá y recibimos la ordenanza de construir el Mishkan. Quiere decir que desde ahí hasta que entraron a la tierra de Israel, el Mishkan estuvo rondando, dando vuelta por todo el desierto. En el momento que entramos en Jerusalén, ya no se puede construir otro lugar salvo Jerusalén. Ahí se hacían korbanot, y es una casa para las generaciones en Jerusalén, y no se puede mover ni de Jerusalén ni de Ara Moriah, que es el lugar donde está construido. Es la morada de descanso para Hashem eterna. De hecho, el tercer Bet HaMikdash que va a construir ahora, ya dentro de poco, va a ser también en el mismo lugar. Vamos a volar la mezquita. La casa que construyó Shlomo, el primer Bet HaMikdash, estaba explícito detallado en el Tanaj. La segunda viene de una profecía. Por cuanto con una profecía se dice que se ve como Jidá, se ve como hay muchos ejemplos, como una visión, como cosas que no están claras, ¿no? Se cuenta que el ángel... Pero no estaba en el arca de Aracón. Sí, pero en la construcción no había detalles, no era como relatar una construcción, era como una profecía de un ángel, tal cual lo que era. Entonces hubo cosas que se hicieron como el templo de Shlomo, y cosas que lo que se entendió de la profecía de Hezkel se construyeron como la profecía de Hezkel, ¿sí? Entonces una mezcla y la profecía de Hezkel habla del tercer Bet HaMikdash. Entonces el segundo Bet HaMikdash es una mezcla entre el primero y el tercer Bet HaMikdash. De eso salió el segundo. Y eso tiene que ver con lo que explica Hasidut, que el primer Bet HaMikdash era como un tzadik, el segundo Bet HaMikdash es un Baal Teshuvah, nivel de Baal Teshuvah, el tercer Bet HaMikdash es el nivel tipo más elevado, que es después de la Teshuvah, que está por encima. Entonces es el tercer Bet HaMikdash.
Vamos a hacer una alhaja más. Ahora, que la construcción, el edificio más principal que tenía el Bet HaMikdash, el Bet HaMikdash se llama la casa del templo, que es todo lo que rodea la explanada de el Bet HaMikdash. Pero había una construcción en el centro, que es lo principal, que está dividida en tres partes. Tenemos la más famosa, que es el Kodesh HaKodashim. Después está el Kodesh y está el Ulam, una entrada, ¿no? Un Ulam es como la entrada. Y todo esto recibía el nombre de Eijal. Ahora, algo particular que dice el Rambam, más adelante va a decir, lo más cercano al Kodesh HaKodashim, hasta fuera del Bet HaMikdash, ese es un nivel de santidad. O sea, la santidad va creciendo desde la entrada del Bet HaMikdash hasta el lugar más santo que existe, que es el Kodesh HaKodashim. Y no solamente en proximidad al Kodesh HaKodashim, el Rambam me explica que también se veía físicamente en la altura. El Bet HaMikdash, desde que una persona entraba hasta el lugar más elevado que había, eran los niveles de Kedushá, eran de acuerdo a la altura física. Quiere decir, una persona... Por eso había escalones, y no escalones tam, había 13 escalones, 13 escalones, que son como los shiramalos, que ahí cantaban los kohanim, y después entraban y había otro nivel arriba y otro nivel arriba. El altar mismo tenía niveles de kedushá, que ciertos korbanot de menos kedushá iban abajo, otros más arriba, y así seguían subiendo hasta el Eijal. En el Eijal estaba el Ulam, el Kodesh HaKodashim, tipo el lugar más elevado que había, tanto físicamente, tanto espiritualmente. Así que eso se veía, era una traducción literal de lo espiritual y lo físico, se podía contemplar y ver dónde había un lugar más santo o no. Y después se cuenta, y había una mejitzá, que al principio era una mejitzá de tela entre el Kodesh y Kodesh HaKodashim, después se hizo una mejitzá de una parte de una puerta. Sí, no, pero había unas puertas también, había como unas a los costados. Ese fue en el segundo. En el Mishkan, claro, no había nada, había una cortina, nada más. Sí. Una cortina roja. Había dos cortinas, ¿no? Sí, porque había en el medio había un espacio. Hay 7 recipientes en el Eijal. ¿Sí? En todo la construcción. Uno es el altar. Mizbeach Toret, Menorá, Shulchan. Estos 3 estaban en el Kodesh, en la parte intermedia, digamos. Antes del Kodesh Kodashim. La menorá estaba a la izquierda, el Shulchan estaba a la derecha y el Mizbeach estaba en el centro. En el centro, literal, tanto en el centro de lo alto, lo largo, sí, como lo ancho. En el centro y el ladito, sí. El Toret en el medio, la menorá y el eje tapaní. No, eso estaba en el Kodesh HaKodashim, dentro del Kodesh. Después de la cortina. Después de la cortina. Sí, no los nombra los 7 ahora acá, los debe nombrar más adelante. No, porque dice que hay 7 recipientes en el Bet HaMikdash. Nombra el Mizbeach. Bueno, en la época de Shlomo había 6 menorot, había un montón, no había una sola. Después en el segundo templo había una sola. Se hacen límites en el lugar donde puede acceder, por ejemplo, una persona del pueblo de Israel, un leví y un cohen. Había un gader. Y también gente impura. Gente impura, y claro, era afuera, esto es para afuera. Gente que está impura no puede entrar. Una advertencia, un gader y una advertencia. Es el Shlom Shlishi Shabar. Hicimos un shiur y nos trajeron unos como anteojos o algo así, que se veía
El Betamigdash, pero Bueno, yo ahora no quiero dar detalle, vamos a contar un poquito más al final del shiur, pero la semana que viene hay algo especial, es el último día antes del... ¿Hay las vacaciones? Sí, se me viene a ver algo muy grande. ¿Dónde acá o en general, en varios lugares, no en un solo lugar. En la Meigutnik, en otros lugares. Bueno, se construye de piedras grandes que la Torá explica así. La Torá explica que no, los sabios dicen que no podía ser tallada con metal. Con shamir. Entonces hay dos explicaciones. Hay una explicación más literal, que quiere decir dentro del Beit HaMikdash no se podía tallar, pero fuera sí. Porque hacer ese ruido es como es un desprecio para el lugar, ¿entienden? Ir a martillar en el Beit HaMikdash es como despreciar el lugar, no es el honor del lugar. De hecho, eso también es una halajá que sale ahí para Shabbat. Saben que en Shabbat todas las cosas que hagan un ruido molesto no se pueden hacer en Shabbat, ni siquiera con Shabbat. Una halajá sí, por el honor del Shabbat no se hacen cosas que hacen ruido. No, hay un Shabbat que es mecánico. No, pero no despertador, algo que haga ruido, por ejemplo, lavarropas o cosas así, hay una prohibición de hacer lavarropa porque es eléctrico. No, pero incluso que lo haga con el Shabbat, con un timer, con un reloj de Shabbat, tampoco se puede. A veces el aire acondicionado también. Bueno, no es tanto ruido, un poco de ruido. Adentro no se siente tanto, afuera tal vez. No sé, la verdad, la primera vez. Sí, temas que hacen ruido no se puede. De hecho, hay muchas alajot. Por ejemplo, una persona que necesita sí o sí, que se hace por kablanut, quiere decir que le pide a un no yudí que haga un trabajo para una persona y le dio tiempo para que lo haga antes de Shabbat y después de Shabbat, y la persona no yudí decide hacerlo en Shabbat, lo puede hacer, porque él tuvo tiempo antes y después. No es mi problema, él lo quiere hacer en Shabbat, que lo haga en Shabbat. Ahora, se explica que si él lo hace, por ejemplo, en la casa mía, y es algo que hace ruido, no se puede. Porque no es honor del Shabbat, y también porque la gente va a pensar que estoy haciendo melajá en Shabbat. Tiene que ser en el taller del lugar. Digamos que por Maritai van a pensar... Tal cual, por Maritai, sí. ¿Cómo es? Maritai. Hola, Shavuatov. Me tengo que recordar de darle la reina de mi duda. Bueno, vamos a ver una sijá sobre la parashá. Hay varias sijotas, vamos a ver qué podemos llegar a ver. Estamos en la parashá de los viajes, ¿no? Salir de los mochileros, de salir a pasear, ahora que estamos en las vacaciones también. No, están. De los viajes. Ahora, hay un libro que se llama Degel Mahané Efraim, que es el nieto del Baal Shem Tov. Como la gran mayoría de los grandes rabinos del pueblo de Israel no escribieron libros por sí mismos, sino que los discípulos o los familiares escribieron libros del Baal Shem Tov. Le hizo Vital, que le escribió, pero a Zaquel, ¿cómo se llama? Los hijos. No, él escribió. Escribió, pero la compilación y todo del Tania fue posterior. Entonces este libro se llama Degel Mahané Efraim, es de el rabino Moshe Chaim Efraim, que es nieto del Baal Shem Tov. Y él contó ahí que el Baal Shem Tov dijo que los 42 viajes que relata la Torá son los 42 viajes que obligatoriamente pasa una persona en su vida. Digamos, sin que lo sepa, digamos, inconscientemente. Bueno, lo importante es reconocer, pero sí o sí, dijo el Baal Shem Tov, una persona pasa. El primero es obvio que todos los conocen, que es el nacimiento. Él dice que el nacimiento es la salida de Egipto, la contracción, bueno, sí, también puede ser, de la estrechez hacia la amplitud, ese es el nacimiento, y la última es la llegada a la tierra de Israel, que es la tierra más elevada y más santa, es la llegada después de los 120 arriba. Ese es el último viaje, así explica el Baal Shem Tov, y en el medio están los otros 40 viajes. Creo que en el Rebbe enseña 3, no me acuerdo, hay una sijá que detalla todo cada los viajes. Wow. Bueno, también queríamos hacer esto, ya que estamos hablando del tema, ¿no? Leilun Ishmat Binyamin ben Gershon Shalom, el suegro Rabiuda, que falleció la semana pasada, que tenga Leilun Ishmat.
Entonces, eso es lo que dijo el Baal Shem Tov. Está bien, se puede entender. Ahora, Hasidut pregunta, ¿cómo puede ser? Es cierto, los viajes en la tierra, en el desierto, que sean parte de la vida de la persona, pero ¿cómo puede ser que sea obligatorio, siendo que hay viajes que fueron negativos? Hay viajes que fueron situaciones que eran malas para el pueblo de Israel, ni hablar ni del becerro de oro, ni hablar de los merraglim, los... también de los de Miriam, de los... Tal cual, hubo muchos paradas en el desierto que fueron negativas. Entonces se explica así, hoy no es esta sijá, pero es interesante la pregunta, y estudié de la mañana una sijá que explica al Rebbe que cada lugar, cada una de las paradas en la vida de una persona puede ser positiva. Tiene el potencial de ser positiva. ¿Qué cambia el que sea positiva o no? La libre elección de la persona. El Bajar Tabajaim quiere decir la elección por la vida en la Torá. Eso es lo que transforma la estación en que estemos en algo positivo o negativo. Si una persona elige la vida y el bien y la Torá, esa estación en que una persona se encuentra se hace algo positivo. Y si no, lo contrario, puede transformar en algo negativo y muy negativo. Entonces ahí hace una pregunta al Rebbe, dice, bueno, está bien, si uno lo puede cambiar, los nombres que dijo el Baal Shem Tov, que explicó que se refieren a las paradas que son una etapa en la vida de la persona, hay nombres que expresan dentro del nombre, no es que dijo un lugar tipo físico y ya está, el nombre encierra una explicación negativa. Entonces una persona que dice, por ejemplo, el ejemplo que trae el Rebbe dice Kibrot Atava. Kibrot Atava es el lugar donde enterraron a las personas que deseaban comer carne. En el momento que pidieron el slav, ¿no? Vieron que pidieron comer carne, entonces ahí hubiese pedido, ¿no? Vaca. Entonces en el, no, hoy me dijeron ¿cómo era el slav? ¿Codorniz? No, codorniz. No, yo faisán, yo una traducción que leí en... ¿Y cuál es el faisán? No, el faisán es el grande y... Yo no sé cuál es el faisán. Así, no. Pero yo leí esa traducción en un lugar, No es digo que es la Yo otra. había entendido que era codorniz. Sí, tampoco codorniz. ¿no? Hay otro nombre, ¿no? Sí, yo creo que escuché otro también. Codorniz son los huevitos chiquititos de codorniz. Claro, no se pueden atragantar con eso, dice algo un poco más grande. Es más grande, pero también chiquito y mucho chumán. Tiene una carne con mucho chumán. Bueno, entonces ese lugar dice la sepultura de la gente que tuvo placer. Se ve que ahí es algo negativo, tipo más allá de la elección de la persona, se ve que es algo negativo. Entonces el Rebbe explica, no. Dicen los sabios, dice la Gemara el Midrash Rabbah en Shemot, dice que si el pueblo de Israel hubiese elegido hacer la voluntad de Hashem y no se hubiese ido por los placeres, ¿no?, de la carne, hubiese pedido de manera correcta. El pecado ahí fue que pidieron de una manera incorrecta y no pidieron como se debe. Y el agua, cuando murió Miriam, también fue un incorrecto. No, pero el agua no fue un castigo así, no fue un castigo tan grave como el de la carne. Entonces se explica que si hubiese sido tomado del aspecto positivo, esa tajaná hubiese sido algo bueno. ¿Cómo se explica el nombre? Dice Kibrot Atavá, quiere decir en el lugar donde se enterró el placer que tenía el pueblo de Israel. No iba a tener más placer por cosas mundanas el pueblo de Israel. Entonces es positivo. Por eso entonces depende de la elección de la persona si se transforma en algo positivo o negativo. Y así explica varias otras. Explica el becerro de oro. Dice que el becerro de oro, ¿de dónde surgió la meditación? ¿Por qué se le ocurrió hacer un becerro de oro? Porque Yosef era yo. También, muy bien. Aparte le dieron vida con el pergamino ese de se levante el toro. De Yosef. Pero ¿por qué justamente un toro? Se explica, una de las explicaciones de la Gemara explica que ellos tomaron la idea de Matan Torah. En Matan Torah se abrió el cielo y vieron el Kisea Kabod y vieron las distintas imágenes que están en cada una de las esquinas del Kisea Kabod, que la persona y león. Son las cuatro. De hecho, león está. Hay león. Hay águila no hay. Sí, no, pero hay león en lo que es la representación de las imágenes, porque en Jerusalén y todo hay imágenes de... claro. Pero el león, el águila no hay.
Y el rostro de la persona, ¿saben qué persona es? ¿Quién es la persona que está en el rostro de la... Jacob Avinu. Dice los sabios, el Midrash dice que la persona que está en el rostro es Jacob Avinu. Dice que Jacob nunca murió. Sí, Jacob Avinu, no me... Ahora, ellos vieron el toro y dijeron, bueno, la persona que era nuestro líder, Moshe Rabbeinu, estaba representado por el rostro de la persona, ahora necesitamos otro más, y eligieron el toro para que sea como un líder que los guíe en la tierra de Israel. Si hubiesen meditado correctamente, explican los sabios, hubiesen llegado a la comprensión mucho más elevada de la Kisei Akabot de la Merkabah, si no hubiesen buscado su beneficio, digamos, su interés. Entonces también explica otro aspecto de que podría haber sido positivo. El rap, sí, bueno. Eso es una explicación también. ¿Cómo se llama? La Neshama de un... Sí, igual hay una sijá del Rebbe que explica que incluso si no fue el Erev Rab, la intención del pueblo de Israel no era mala. Pero bueno, no importa. Entonces así explica el tema de los viajes, que incluso el viaje que se puede ver negativo, que se puede llamar negativo, en realidad si uno lo toma para un aspecto positivo, puede ser un crecimiento en Kedusha. Otra cosa que se explica acá en esta sijá, se explica por qué se dice Masei, por qué viaje, si en realidad podría haber dicho Hanayot, paradas o asentamientos o lugares donde paró. ¿Por qué se describe el viaje? El viaje es una transición entre un lugar y otro. Podría haber dicho, estos son los lugares donde paró Hanayot, Israel, y otra, la segunda pregunta, que es parte de lo mismo, dice, Ayotzim mi Mitzrayim. En realidad no es los 42 viajes que salieron de Egipto, es el primer viaje, ya cuando hizo la primera salida, ya salió de Egipto, después fue otros viajes hacia otros lugares, saliendo de otros lugares. Revise el lenguaje correcto, o sea, no es correcto. Para esa explicación hubiese sido, son los 42 Hanayot hasta que llegaron a Israel. Hanayot ad Eretz Israel, ad como quiera decir. Pero no se entiende el concepto de decir 42 viajes saliendo de Egipto. Saliendo de Egipto es un viaje, es uno solo. Entonces explica el tema de los viajes. ¿Por qué se hace hincapié en el viaje y no en el estar? Dice porque la Torá siempre nos pide a nosotros, como dice la Haftará, que la persona sea un mealej. Un mealej quiere decir que avanzar. Siempre hay que avanzar y crecer y ir para hacia adelante. Nunca hay que estancarse. Ni siquiera en el mejor lugar, que ahora vamos a ver que tiene que ver con la explicación la segunda pregunta. La persona siempre tiene que crecer y avanzar. Como yo le dije hoy a los muchachos en el shiur, cuando uno ve una línea que es fija, Chas Shalom, y sobre todo en Sharet Tzedek, eso no es una buena señal. La vida del Yehudí, la vida es incluso subir y bajar, momentos buenos, malos, pero siempre hay que estar en movimiento, en avanzar y en crecer. Ese es el primer énfasis que hace la parashá, de que lo importante es el avanzar, el moverse, el salir. Por eso es Masei, por eso es viajes. Ahora, ¿por qué salir de Egipto? Porque en realidad se explica Hasidut que no es que estamos hablando del Egipto físico, del lugar, porque el Egipto físico para salir es solamente un viaje, sino es Metzarim, es el tema de no es contracción, ya me dijeron la traducción y no me sale, la estrechez. La estrechez, Metzar, significa, ahora es Bena Metzarim, también sufrimiento, contracción, estrechez. El tema de Mitzrayim tiene que ver con la estrechez, con la opresión. Obviamente la opresión más fuerte física fue en Egipto, porque ahí está la esclavitud, pero también hubo niveles de opresión en el resto de los viajes. Y cuando uno sale de un lugar a otro, está saliendo de la estrechez de ese lugar. ¿Qué quiere decir? Que en relación al nuevo lugar donde una persona avanza, el lugar anterior es un lugar de estrechez, un lugar bajo, un lugar de limitaciones para él. ¿Cómo le explico? ¿Cómo explica, por ejemplo, el Zohar? El Zohar explica que hay distintos niveles en el Gan Eden. En el Gan Eden hay como varias etapas. Varias puertas, ¿no? No, pero hay niveles de altura. Y se explica que para subir de un nivel a otro hay como unos tubos de luz, como un ascensor. Se explica así el Zohar. Hay un tubo de luz que una persona sube. Ahora dice, cuando una persona sube, el nivel anterior, en relación al nivel que uno está ahora, si bien es cierto que fue un nivel muy alto, muy elevado y muy profundo de entendimiento de Hashem, se llama Psolet en relación al nivel al que se encuentra ahora, perdón.
El nivel anterior se llama desperdicios y cosas bajas y mundanas y cosas materiales en relación al nivel que yo ahora me encuentro. ¿Cómo sube? No sé, la verdad que yo que no sepa hasta mucho tiempo, pero sube por unos tubos. Así dice, tubo de luz. No, ¿cómo? Si no No te digo la parte, digamos, física de tubo, sino cómo se eleva la energía. Ah, muy bien. Bueno, esa es otra pregunta. No, esa es otra pregunta. El Alter Rebbe explica que hay dos tipos de elevación que puede pasar una persona. Una es un tzadik muy grande por mérito que hizo en las mitzvot que hizo en su vida, se eleva. Bueno, todos tenemos mitzvot, se eleva constantemente por las mitzvot, el mérito de las mitzvot que hizo en esta tierra. Pero hay otro tipo de elevación que es la persona que depende de la elevación que hace la gente acá abajo para que ellos se eleven. Y ese es el tema, el secreto del Elun Ishma, como hacemos ahora por Binyamin Ben Gershon Shalom. Cuando una persona acá, pero obviamente tenía sus méritos propios, pero también hace el tema cuando acá abajo una persona hace el Elun Ishmat, o un familiar directo de una persona que falleció hace mitzvot, se conecta, porque viene del mérito. ¿Por qué nosotros estamos acá? Porque gracias a nuestros padres, abuelos, etcétera, y hoy en día estamos haciendo mitzvot, ellos elevan el mérito de ellos y lo producen una elevación. Ahora, en el tema de esa elevación se cuenta en el Zohar que el nivel superior es el nivel inferior, una vez que subí se considera como desperdicio, como algo muy bajo. ¿Por qué? Porque uno dejó eso atrás y es un nuevo nivel que tiene otro tipo de amplitud y otro tipo de límites. Y así lo vimos en la vida nuestra, no hay que esperar hasta el Gan Eden. En la vida nuestra una persona está en una etapa que cuando pasa una etapa nueva, la etapa anterior se considera un lugar limitado. Una persona, eso me preocupaba por eso, o metía mi cabeza en esos problemas o en tales cosas. Una persona cuando crece ya mira las cosas desde arriba, mira las cosas como... Eso es parte de la experiencia, parte del crecimiento en la vida, parte de la madurez, parte de lo que uno estudió y racionalizó un montón de cosas. Entonces ahora mira eso desde otra posición. Por eso se explica que los 42 viajes que se hacen en la vida de la persona se llaman salir de Mitzrayim, salir del lenguaje de Metzar, de las limitaciones, salir de la estrechez que uno tiene. ¿Y cómo se hace eso? Cada día. Cada día en la vida de una persona puede decir, hoy voy a salir de mis limitaciones, de mi estrechez, del nivel en que me encuentro ahora, y siempre puedo subir. Ahora, ese siempre puedo subir tiene dos aspectos. El Rebbe dice que hay un aspecto que puede ser negativo y un aspecto que es positivo. Primero vamos a empezar con lo positivo. El positivo es que una persona en el nivel más bajo que esté, en el momento que decide salir de ahí, ya rompió un Mitzrayim. Doy 3, 4 pasos, ya estoy saliendo de mis límites. Una persona en el nivel que esté, dice, bueno, voy a empezar de nada, empezar a decir un teilim o de nada, empezar a ayudar a una persona a hacer algo, incluso algo muy chiquitito, concreto, es salir completamente de Egipto. Ese es el aspecto positivo, porque salí de mi limitación. El aspecto negativo es que incluso después de avanzar en muchos viajes, llego a una estadía, hay una estadía que cuentan los sabios, que estuvimos 19 años. Entonces uno diría, bueno, incluso una estadía en un lugar que es el mejor que existe, en un nivel elevado, un nivel fuerte, y si una persona se queda en ese lugar, quiere decir que todavía no salió de Egipto. Salir de Egipto son 42 viajes. Si uno se queda en el medio, en el 30, en el viaje número 30, incluso que esté en un lugar ideal y perfecto y bueno, y uno dice, bueno, estudio y todo, siempre hay que avanzar. Uno si se queda en ese lugar, estás estancado, estás cómodo y estás todavía en tu lugar de limitación, estás en tu Mitzrayim. Hasta que no llegues a la tierra de Israel, todavía estás en Mitzrayim, estás en tu limitación. Por eso ese no le digo negativo, sino como el Edgar, ¿cómo se dice Edgar? La prueba, se lleva con la meta. Sí, bueno, no, tenía otra palabra mejor hace un tiempo, pero bueno. El desafío. El desafío, muy bien. El desafío es no quedarse en el lugar y siempre avanzar. ¿Cómo una persona sabe? Bueno, hay distintas. Primero que nada, como dije la semana pasada, creo hay mashpia. Una persona puede decir, a ver qué y cómo también. Uno no puede saltar. No era normal y no era lógico que salgan directamente
desde Egipto hasta Israel en un solo viaje, ni siquiera con el castigo de los Mitzrim no hubiésemos llegado en una sola trecho sin parar. Es imposible, es como decir a una persona, wow, ahora de pasar de una vida, no sé, de lo que sea, a pasar tipo súper ortodoxo, no se puede. Entonces por eso también en la medida en que uno tiene que avanzar, tiene que seguir con un mashpia, con un consejero, con un amigo también, una amiga, no importa, alguien que vea un poco desde afuera. Otra forma es, una vez me dijo un rabino en la yeshiva, dice, uno es como cuando hace deporte, dice, si uno siente que le duele, quiere decir que está avanzando, le cuesta, no quiere decir que le duele en el sentido negativo, sino que no es fácil, no es tipo automático hacer las cosas, sino que se tiene que esforzar, y si quiere estudiar más, tiene que concentrarse y dejar el teléfono de lado. Si quiere rezar, tiene que sacar la cabeza y le cuesta. No, eso es lo que lo hace automático, quiere decir que está avanzando. Si lo hace automático o lo hace muy fácil, quiere decir que no está avanzando, está en el mismo lugar, ¿sí? Eso es como una señal, como decía realmente el Futterfast, que decía que se puede aprender de andar en bicicleta, cosas en Avodat Hashem. Dice, por ejemplo, si una persona le es muy fácil, quiere decir que está en bajada, no hace fuerza. Si una persona le es muy difícil, quiere decir que está subiendo. Y si una persona dice, no, pero no es ni fácil ni difícil, me voy a quedar en el medio, se cae. No puede estar en un lugar sin subir o sin bajar, quedarse sin esforzarse, parado, sin pedalear, se cae. Es automáticamente la gravedad hace lo suyo y es caerse. Entonces, bueno, el concepto de esta para allá, de esta semana, es que siempre hay que avanzar. Que las cosas que aparentemente se ven negativas o malas, en realidad tenemos que saber que está en nuestra elección, en nuestra Bajarta Bejaim, el que escribe el Rebbe acá, nuestra elección por la vida, en transformarla en una parada positiva, en una estación positiva, y que siempre hay que salir, no importa en el nivel que esté, que eso es bueno para una persona que está en un nivel muy bajo, el nivel que esté puede salir de ahí y avanzar. Y es negativo, o sea, es un edgar, es un desafío para una persona que esté en un nivel alto, de decir que siempre tiene que buscar crecer, siempre tiene que avanzar y crecer. Hola. Shavuot. Shavuot. ¿Dónde está la consola? Hoy está bien, sí, hoy está bien. Shavuot. Hola, ¿qué tal? Ay, muy bien, una amiga ahora. Voy a traer platos. El plato de bárbaro. Lleva esto para allá. Toma. Acá hay otro plato. No sé cómo. Otra sijá cortita que el Rebbe explica sobre la parashá. Como dijimos, la parashá se cuenta que había 6 ciudades de refugio, 3 dentro de Israel y 3 fuera de Israel, sobre la ribera del Yardén. Se dice que es una de sí. Sí. Tzfat y ¿cuál otra será? No sé. No, Yerushalayim no es. Entonces se cuenta que estaban las 6 ciudades de refugio. Ahora, la ciudad de refugio era para una persona que había asesinado a alguien sin que tenía. ¿Quiere que ponga acá? Que había asesinado a alguien por equivocación, ¿no? Me preguntaron ahí recién también los chicos, ¿cómo puede ser que una persona asesine a alguien por equivocación? En realidad yo le dije, no tiene la culpa, le dije, bueno, es voluntad de Hashem, y le dije incluso, parece fuerte, una persona que asesina a otra con intención, también es voluntad de Hashem. Nosotros no, es fuerte, ¿no? Pero nosotros no creemos en la existencia de un bien o un mal independiente a la voluntad de Hashem. Eso es lo que diferencia el judaísmo de otras religiones, de que ellos creen que existe un yin, yang, lo que sea, bien o mal separado, y nosotros creemos que todo viene de Hashem. Entonces, ¿por qué
una persona que asesina a alguien voluntariamente recibe un castigo grave, como dice la Torá, porque ahí sí... ¿Solo involuntariamente? No, cuando lo hace voluntariamente, si es la voluntad de Hashem. ¿Por qué recibe un castigo? Porque ahí él se vio muy revelado su libre albedrío, su elección. Es cierto que es la voluntad de Hashem, y ahora se va a entender con el segundo caso. Él se vio muy implicada su elección para asesinar a otra persona y tiene que hacerse cargo de sus actos. Pero la voluntad divina era. Y eso se ve ¿dónde? En el caso de la persona que mató sin querer. Si nosotros decimos que todo es voluntad divina, ¿por qué la persona que mató sin querer recibe un castigo? En el caso que mató voluntariamente, puedo entender, porque él utilizó de sus fuerzas y su elección para hacer algo malo. Pero la persona que mató a alguien sin querer, se escapó, como dice la Gemara, que se escapó el mango de la hacha, no, la hacha salió del mango y mató a alguien, es un ejemplo, o alguien que cayó de una escalera sobre otra persona y lo mató, ¿qué culpa tiene? Si es la elección de Hashem y ni siquiera él intervino nada de su voluntad en que pase eso, no eligió nada. Y recibe castigo, porque el familiar lo puede matar y se tiene que escapar a una ciudad de refugio. Entonces explica que es cierto que es voluntad de Hashem, pero Hashem elige cómo dar el castigo. Él solo da a través de un verdugo que lo merece. ¿Qué quiere decir? Una persona que está en un nivel bajo y que cayó en un nivel tan bajo que Hashem eligió castigar a tal persona que merecía la muerte a través de él. No elige a cualquiera, no pone en esa situación a cualquiera. Matar a una persona, imagínense lo terrible que es. No pone en esa situación a cualquiera, solamente a una persona que está en un nivel muy, muy, muy bajo. Y por eso se entiende que en realidad el castigo de llevarlo a la ciudad de los Levín no es un castigo, sino es una bendición. Es para elevar y sacar a la persona de esa situación que cayó tan bajo que llegó hasta matar sin querer. Por eso era una ciudad de Torah. Ahora, la Sijá esta cuenta ¿por qué había 3 ciudades de refugio fuera de la tierra de Israel? ¿Por qué ya que podían elegir y se tenían que escapar, por qué se tenían que escapar fuera de la tierra de Israel? ¿Por qué no pasaba dentro de la tierra de Israel? Y segunda pregunta que hace Hasidut es ¿por qué, pobres los Levín, los pusieron en la ciudad de refugio? Ellos son seres espirituales y seres que estudian Torah. ¿Por qué la ciudad de refugio? Bueno, ahora, de acuerdo a la explicación que dije antes, se entiende, ¿no? Es de otra sijá que dice que es para ayudar a la persona que llegó al nivel tan bajo que Hashem le puso esta prueba de matar a alguien no intencionalmente para que se eleve. Por eso es una ciudad de Torah. Pero ¿por qué, pobres los Levín, que tenían tanto deseo? Saben que los Levín nunca renegaron de entrar a la tierra de Israel. Los Levín quieren tanto la tierra de Israel que en realidad no se les dio una parte de la tierra de Israel. Tipo, toda la tierra de Israel está relacionada con los Levín. Tienen ciudades los Levín en todo Israel. Ahora, ¿por qué a los Levín los sacaron de Israel? ¿Sí? ¿Por qué los sacaron de Israel? No, hace frío, tenemos frío. No, pero si subís las paletas no me va a caer el frío. Las paletas. O se puede apagar un rato y después cuando agarren calor. Ahí eso. Ahí está, muy bien, muchas gracias. Ahora mejor. ¿Querés? Entonces la pregunta es ¿por qué, pobre, se ve como un castigo de que sacaron a los Levín fuera de la tierra de Israel? Los Levín nunca se opusieron a ir a la tierra de Israel y servían en el templo y no tenían parte y todo, y los sacaron de la tierra de Israel. La tribu, la semana pasada vimos que la tribu de Gad y de Rubén pidieron estar afuera, pero los Levín no pidieron, es una mitzvah de que tienen que estar afuera. Entonces explica Hasidut que en realidad no, en realidad las 3 no los mandaron a cualquier lugar. Las 3 ciudades de refugio que están fuera de Israel son ciudades que en el futuro se explica que cuando se extienda en la tierra de Israel va a ser parte de la tierra de Israel. Saben que es toda una alajá de Maser y de Bikurim, que las ciudades que son limítrofes con Israel, como Siria y otros lugares del Líbano también, tienen la mitzvah de hacer Maser y como en Israel. Sí, Shemitah también, sí. ¿Por qué? Porque por cuanto que la profecía explica que cuando venga Mashiach se va a extender la tierra de Israel y va a ser parte de Israel, entonces ya desde ahora, porque
porque Eilat no está sería dentro. una expansión también, ¿no? ¿Incluye esa expansión? Eilat, sí, va a ser. Pero bueno, es un tema que no quiero tratar porque en general, públicamente el Rebbe lo trató dijo que se hace 9 pumbi, se hace eso. Pero bueno, entonces el tema de por qué los sacaron fuera de Israel, el Rebbe dice porque no los sacaron a cualquier lugar, los sacaron a un lugar que cuando venga Mashiach, eso va a ser la tierra de Israel. Ay, bueno, pero cuando venga Mashiach, no ahora. Dice, y ahí se va a entender por qué justamente a los Levín. Los Levín son personas que se dedicaban a espiritualidad, a Torah, a fortalecer al pueblo. De hecho, los Levín eran los que circuncidaban a la gente en el desierto y los que transmitían la Torah y los que calculaban los meses y traían las fiestas. Y todo el servicio divino estaba en cargo de los Levín. Levín y Kohanim, ¿no? Ellos no pecaron en el becerro de oro, nada. Eran unas personas tan elevadas que ellos podían arreglar, por así decirlo, la situación espiritual de la persona que había asesinado sin querer. Y además el Leví podía revelar ahora, en la época del Galut momentáneo que había en Israel, que todavía no llegó a la época de Mashiach, cómo en realidad esa tierra externa y ajena era en realidad parte de la tierra de Israel. El Rebbe dice, eran los primeros shluchim, eran las primeras personas fuera de la tierra de Israel que le mostraban a la gente que estaba afuera que eso era Shayach, que era parte de la tierra de Israel y parte de la época de Mashiach. El Rebbe dice que tenían que mostrar a la gente que esto en realidad que estamos viviendo ahora, en realidad es un adelanto de la época del Mashiach. Le ponían a la gente la fe de decirle, mira, esta es la parte, no estás en cualquier lugar, no estás en una prisión, estás en una ciudad que el profeta dijo que esto es parte de Israel. Ah, pero ahora no veo que esta es parte, y le daban Torah, y le enseñaban, y lo fortalecían, y le revelaban que en realidad estar en el Galut y estando fuera de Israel era parte de la época de Mashiach. Era una preparación para la época de Mashiach, una probada, dice el Rebbe, una teimá de la época del Mashiach. Y por eso, para revelar eso, que un lugar en el mundo es un lugar que también se puede servir a Hashem con Torah Mitzvot, se necesita una persona que sea muy fuerte, una persona que sea muy entregada a la Torah. Por eso no se puede, una persona que tiene duda, vieron si estar o no, ve que está cayendo en judaísmo, obviamente que tiene que buscar un lugar mejor, y si ese lugar mejor es Israel, mucho mejor. Pero si una persona está en una comunidad, por ejemplo, está a cargo de personas o ayuda a gente a fortalecer el judaísmo, como hacen muchos shluch, muchos rabinos, no solo de Chabad, muchos rabinos de muchas comunidades que van y fortalecen comunidades fuera de Israel y hacen escuelas y hacen lugares de Torah, o hacen minyanim, o hacen fortalecimiento de Torah Mitzvot. Esa persona está ahí, está, como dice el Rebbe, Machdo eres Israel, hace acá la tierra de Israel, revela que el servicio de Hashem también se puede hacer acá, en este lugar también es parte del futuro venidero que también se va a extender, la tierra de Israel en general, a todo el mundo, ¿no? Entonces por eso los Kohanim, y por eso fuera de la tierra de Israel, porque tenían la posibilidad de revelar que en el lugar más alejado también era parte de la voluntad divina y también era parte de la época de Mashiach, una parte muy importante que se va a revelar cuando venga Mashiach. Entonces, bueno, cuando venga Mashiach se van a agregar otras 3 ciudades, ¿no? La pregunta es ¿para qué otras 3 ciudades? Y no creo que haya asesinatos sin querer, pero seguramente Jesús lo explica, pero ahora no me lo acuerdo. Pero está escrito así, la profecía que 3 ciudades refugios se van a agregar, 3 ciudades de Torah se podría decir, se van a agregar en la época de Mashiach. Entonces, que eso pase ya ahora, que se extiendan los límites de la tierra de Israel, que vuelvan los Levín, los Kohanim al servicio de la tierra de Israel, y nosotros vamos a volver a ofrendar sacrificios, a volver a estudiar Torah y ocuparnos, como dice el Rambam, ocuparnos solamente del conocimiento de Hashem. Yagdi dai,